Hola, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Julio Zambrano, gerente de ventas de la región andina. Bienvenidos a nuestro quinto webinar del año. Vamos a arrancar con este entrenamiento de sistema agua potable y cálculos de NPCH. Antes de profundizar un poco lo que es los cálculos, quiero mostrarles la gama de productos que nosotros tenemos en nuestro portafolio. Bueno, aquí les estoy mostrando un poco la línea FW, la línea residencial que tenemos desde bombas jet, desde medio caballo hasta caballo y medio. Podemos ver también las bombas centrífugas, que vienen desde 3/4 de caballo hasta 3 caballos. Esto es una línea bastante residencial grande y también una línea comercial. Bombas sumergibles en el caso de que en el lugar donde vayan a instalar tengan que sacar agua de algún pozo, o también pueden utilizarlo en una cisterna sin ningún problema, donde la persona que los está contratando no quiere tener mucho ruido, pueden utilizar la bomba sumergible. Y bueno, la bomba tipo Buster, que es una bomba de alta presión, que lo podemos utilizar en lo que es lavado de carros, podemos utilizarlos en sistemas de ósmosis inversa. Asimismo, si quieren presurizar, hacer pruebas de presión, la pueden hacer con este modelo de bomba. Asimismo, tenemos la línea centrífuga más pesada, la línea centrífuga, la C22, es una línea que llega hasta 7.5 caballos, doble impulsor, es una línea que se vende muy bien para sistemas de riego, para condominios, máximo de 7 pisos, para condominios de 3 pisos en forma horizontal, de 5 o 6, de 6 departamentos, va muy bien este tipo de bomba. Puede armarlo en sistema de presión constante, ya sea duplex, triplex, cuádruplex, sin ningún problema. La línea CPM, que es una línea igualmente hasta 7.5 caballos, es una línea que tiene una particularidad que es autocebante, y es como ver una motobomba a gasolina con motor eléctrico. Y bueno, las líneas que vemos abajo, si es una línea más premium, podemos llegar hasta 15 caballos de potencia, y tenemos una gama en acero inoxidable en 316, fundición, impulsor en 316 y sellos mecánicos en Vitón, justamente para trabajar en la industria, para agua caliente, para hacer recirculación de agua, transporte de agua con algún químico que estén utilizando en la industria. Entonces, esta es una de las gamas que también nosotros tenemos en la línea FW. Y bueno, aquí les muestro la línea de sencillo. Nosotros tenemos una fábrica en donde ensamblamos todos los sistemas, ya sea presión constante de 2 bombas, una sola bomba, 3 bombas, 4 bombas, de caudal, presión normal, caudal, alta presión. Tenemos, como ustedes pueden ver en las imágenes, tenemos alguna gama de productos que cumplen con certificaciones NSF 61, los tableros cumplen con NSF, ANSI, es un sistema que viene normado desde fábrica. Aquí vemos el sistema triples, manifolds en acero inoxidable, tableros con pantalla LCD, que ustedes pueden ver los parámetros que está enviando el motor. Asimismo, pueden hacer conexión con TCP/IP para los que quieren hacer SCADA. Las bombas de alta presión que les comentaba, bombas de carácter vertical, de potencias, lo que necesiten ustedes, ya sea en caudal y presión, lo podemos hacer. Aquí están nuestros websites en FW sencillo para que ustedes puedan navegar sin ningún problema y puedan ver todo el portafolio que nosotros tenemos en las dos líneas. Bueno, ya entrando un poco ya lo que es el entrenamiento, es
muy importante para poder arrancar un dimensionamiento, para poder saber qué tipo de bombas, qué columna, qué es lo que necesitamos. Tenemos que tener estas preguntas básicas para comenzar a tener información completa y poder llegar al cálculo final del sistema. Entonces, como primera pregunta, nosotros tenemos que voy a bombear. Es muy importante saber esto porque podemos bombear agua limpia, ya sea de una cisterna, podemos bombear agua de piscina, podemos bombear agua de alguna vertiente natural, que sea el agua muy potable, muy limpia, perdón. Entonces, para poder ver qué tipo de bomba necesitamos en ese momento. Asimismo, si encontramos aguas ligeramente sucias, ya sean de vertientes o nivel freático, ligeramente sucias, donde las partículas de sólido son muy bajas, necesitamos entender qué tipo de agua vamos a bombear. Aguas lluvias o con sólidos en suspensión de medio o 3/4 de pulgadas, o aguas negras, aguas sanitarias de sólidos suspendidos mayores a 1 pulgada. Entonces, entendiendo ya lo que vamos a bombear, podemos escoger el tipo de impulsor que se vaya a requerir en ese momento, ¿no? La particularidad de la fabricación de la bomba, vienen algunos tipos de impulsores justamente para poder bombear ciertos tipos de agua, y dependiendo de eso podemos tener mayor eficiencia en el trabajo de la bomba. Entonces, si escogemos un impulsor tipo periférico, tenemos este tipo de impulsores, normalmente son para dar presiones o alturas elevadas y caudales relativamente cortos o reducidos. Entonces, este tipo de impulsor vienen en la mayoría de las bombas pequeñas, tipo periférica, que en el Ecuador tenemos mucho mercado en eso, especialmente en los lugares donde todavía no existe potabilización, que tienen que el agua también asimismo es muy restringida, no tienen agua en todos los horarios, entonces tienen horarios muy particulares. Este tipo de bomba es lo que más utilizan, sí, es una bomba que eh, funciona muy bien para ese tipo de trabajo, pero no es una bomba de caudal y especialmente genera un sonido particular que, que genera un ruido bastante fuerte. Entonces es una bomba que realmente para un domicilio puede causar algún problema en algún momento. Entonces, tenemos la línea centrífuga, en donde vemos ya un impulsor centrífugo. Este tipo de impulsores son más silenciosos, vienen en la mayoría de las bombas centrífugas, y donde ustedes ven el diámetro de las tapas del impulsor, el diámetro interno, mientras más diámetro tenga, el impulsor es de mayor caudal. Entonces, según eso, también puede manejar algún tipo de sólidos, donde el agua que ya hemos visto que vamos a trabajar tenga alguna particularidad de sólidos muy pequeños, podemos manejarlo con algún tipo de impulsor centrífugo que sea de mayor espacio interno. Y el impulsor semiabierto es un impulsor, ya vimos el impulsor cerrado, es como retirarle una tapa y quede expuesto los jálabes. Entonces, al tener este tipo de impulsor, ya es un impulsor que puede manejar mucho volumen de agua, pero al no tener la tapa, la segunda tapa que cierra el impulsor, es un impulsor que a simple vista
en TDH, en cabeza dinámica, va a ser bastante limitado. Entonces, es un impulsor que sí te va a dar mucho caudal, mucho volumen de agua. Se puede manejar a la final algún líquido que tenga mayor cantidad de sólido, porque no se va a tapar el impulsor, el cerrado, no, el abierto no se va a tapar como el cerrado, entonces justamente este impulsor sirve para ese tipo de trabajos. ¿Cuánto voy a bombear? Cuando hablamos de cuánto voy a bombear, tenemos unidades de medida que ya sea en galones por minuto, en litros por segundo o metro cúbico hora. Según los países o las regiones, trabajamos en diferentes unidades de medida, entonces va a haber muchas personas que te va a dar el dato en galones por minuto, otras en litros por segundo o en metro cúbico hora. Pero al fin y al cabo, en cualquiera de esas unidades, si hacemos la conversión, nos tiene que dar exactamente el caudal que vamos a necesitar. Asimismo, nosotros podemos saber cuánto queremos bombear dependiendo de la cantidad de puntos de agua. Si yo vivo en una casa de 2 pisos y tengo 18 puntos de agua, yo por la cantidad de puntos de agua puedo llegar al caudal que voy a requerir en ese domicilio. Asimismo, también puedo hacerlo de otra forma, ya con las fórmulas, dependiendo el tipo de llave, cuál es el consumo de cada llave o el consumo del inodoro, se puede hacer el cálculo de cuánto voy a necesitar de caudal. Entonces, hay muchas maneras cómo hacerlo. Asimismo, tenemos los sistemas de riego, podemos en los domicilios o en algún complejo comercial, necesitamos saber si el sistema de riego está conectado al sistema de abastecimiento de agua potable de donde estemos calculando, o es un sistema de riego aparte, que va a tener un sistema totalmente aparte, que no va a estar junto al de agua potable. Entonces, es mucho más fácil manejarlo separado, porque siempre el arquitecto que está haciendo, o el ingeniero sanitario que está haciendo el sistema de riego, él te va a dar el cálculo de caudal que él va a requerir para todo su sistema. Pero si está unido al mismo consumo del domicilio, entonces a veces necesitamos manejar bombas más grandes por este tema de la unión del sistema de riego con el sistema de agua potable. Asimismo, viendo edificios, podemos calcular por medio de puntos de agua, por habitantes, podemos calcular por las fórmulas de Hansen, podemos calcularlo por la cantidad de inodoros, lavamanos, por la cantidad de puntos. Podemos hacerlo de algunas maneras. Asimismo, tenemos que tener bien claro el tipo de predio donde vayamos a calcular. La simultaneidad es totalmente diferente a una residencia con un hotel, o con una escuela, o con un estadio. Normalmente en residencias se manejan otros tipos de simultaneidades en comparación a un hotel que puede tener una hora pico muy grande, entonces los sistemas van a trabajar al 100%. En estadios, igualmente, van a sobrepasar el 100%. Entonces, siempre tienen que estar pendientes del tipo de predio en donde vayan a hacer el cálculo de caudal. Ahora, ¿hasta dónde voy a bombear? Asimismo, las unidades para poder, las unidades de medida para lo que es TDH, cabeza dinámica total, total dynamic head, como lo conozcamos, puede darse ya sea en pies, en PSI o en metro de columna de agua.
Asimismo, en muchos países manejan diferentes unidades de medida, entonces a veces te entregan valores en litros por segundo en caudal y en metros de columna de agua en TDH. En Estados Unidos te dan galones por minuto, pies, lo que es el TDH y PSI. Entonces, asimismo, haciendo la conversión y utilizando el factor de conversión, la altura que nosotros vayamos a determinar en cualquier unidad de medida va a ser la misma. Lo que va a cambiar es a qué unidad vayamos a aplicar, ¿no? La tubería es muy importante, los diámetros de tubería, el tipo de material y el tipo de accesorios. Actualmente, las construcciones son hechas mucho con termofusión. Y la termofusión te dice, tiene un diámetro de 50 milímetros, un ejemplo. Pero esos 50 milímetros son exteriores, no interiores. Cuando manejamos tuberías de pulgada y te dice, la tubería es de 1 pulgada, la 1 pulgada es interior. Entonces, ustedes tienen que considerar el tipo de tubería que van a manejar y cuál es el interior y el diámetro interior que está manejando esa tubería. Porque se pueden confiar en que 50 milímetros es 2 pulgadas, pero realmente internamente el tubo no tiene 2 pulgadas. Entonces van a tener una pérdida por fricción. Entonces, asimismo, los tipos de codos, utilizar más codos de radio largo, en donde las pérdidas por fricción son menores. Igualmente el tipo de válvulas, hay válvulas de paso total y hay paso reducido. Todo eso, ustedes por fuera pueden ver que la válvula es igual, pero interiormente es totalmente diferente. Entonces, eso es muy importante para llegar al cálculo de TDH. Asimismo, si vamos a calcular el TDH y la descarga de un edificio, tenemos que saber cuánto es la columna, cuánto es la altura que yo necesito elevar para poder llegar hasta el último piso. Siempre en construcciones verticales, el más complicado va a ser el penthouse, el último piso alto. ¿Por qué razón? Porque a veces dimensionan de una forma incorrecta y la presión que entrega la bomba o el caudal que entrega la bomba no es suficiente para llegar hasta el último piso. Entonces, ellos son los más complicados. Por eso siempre tienen que ver la altura de cada piso y sumar todos esos pisos hasta llegar hasta el último. Porque hay construcciones que hacen de 3 metros, hay otras que hacen de 4 metros. No deben confiarse en el estándar, sino en lo que te entregue el ingeniero civil y el arquitecto de cuánto va a ser la altura del edificio. Entonces, asimismo los subsuelos tienen que tomar en cuenta si van a estar en el sistema en primer subsuelo, segundo subsuelo, tercer subsuelo, y eso va a hacer que el TDH y la presión de la bomba sea más fuerte. A veces calculan estando la bomba a nivel piso 1 y cuando la instalan está en el tercer subsuelo. Entonces, ahí ya perdieron 3 pisos. Entonces, muy importante esto. Entonces, vamos a ver acá la fórmula, cómo se calcula el TDH. Para calcular la fórmula básica, TDH es igual a altura de succión más altura de descarga más pérdidas por fricción más presión de servicio en sistemas presurizados, ya sea presión constante, ya sea sistema hidroneumático. Es exactamente lo mismo. Entonces, para poder hacer este cálculo, asimismo es muy importante saber el tipo de succión
que están teniendo en donde va a ir instalada la bomba. Va a tener una cisterna en donde tiene la instalación en carga. ¿Qué significa eso? Que el depósito de agua en donde va a suministrar agua hacia la bomba está por encima de la succión. Vamos a tener una succión positiva en ese momento. Y al tener una succión positiva, no vamos a depender de una válvula canastilla. Ese es otro adicional. En cambio, una instalación en aspiración, la succión el nivel de agua está por debajo de la boca de entrada de la bomba. Entonces, eso significa que es una succión negativa. En ese momento, esa succión tenemos que sumarla al TDH. Porque justamente va a ser una carga hacia la bomba. Entonces, tener bien en cuenta que justamente la cisterna donde va a estar construida, asimismo, cuando hay proyectos, a veces no definen el tema de la cisterna, siempre lo dejan como a veces al último, y depende mucho de eso es el cálculo de la bomba. La presión atmosférica, un punto tan clave a nivel del mar como a 4.000 metros de altura. Cuando la bomba está instalada o el sistema está instalado a nivel del mar, nosotros tenemos una presión atmosférica total. El peso de la atmósfera es de 10 metros de columna de agua o 14.2 psi. Eso nos ayuda al empuje de agua de la succión cuando tenemos succión negativa. Entonces, cuando vamos a instalar un sistema que no está a nivel del mar y está a 2.000 metros o está a 3.000 metros, aproximadamente estamos perdiendo un metro por cada 1.000 metros que nosotros estemos trabajando. Entonces, si a 3.000 metros voy a instalar un sistema en donde a nivel del mar yo tuviese 10 metros de columna de agua, en ese momento voy a tener aproximadamente 7 metros de columna de presión atmosférica. Sin tener en cuenta que normalmente las bombas, toda bomba de superficie, cuando está instalada su construcción negativa, tenemos que tener en cuenta que la bomba tiene como máxima succión 7 metros. Y al tener 7 metros de succión a nivel del mar, imagínense instalando ese equipo a 3.000 metros o a 2.500 metros. Entonces, manejar succión negativa en proyectos grandes es muy complicado. Normalmente siempre se recomienda manejar succión positiva. ¿Por qué conversamos de este tema? Porque justamente para poder bombear hay un parámetro muy importante de la bomba, que es el NPCH. Nosotros vamos a tener NPCH disponible, que es el que nos va a entregar en el proyecto, y el NPCH requerido por la bomba, dependiendo el modelo de bomba, el tipo de bomba que se esté instalando. Entonces, vamos a tener un NPCH. Si el NPCH no está acorde con la bomba, ¿qué va a suceder? Se va a generar cavitación dentro de la bomba. ¿Qué es la cavitación? Fácil y sencillo. Son burbujas de vapor que se generan dentro de la cámara. El motor está trabajando a 3.600 revoluciones por minuto y esas burbujas de vapor comienzan a reventarse.
El sonido parecido es como que tuviese piedras dentro del hidráulico cuando la bomba está funcionando. Si ustedes escuchan una bomba de esa manera, esa bomba está cavitando en ese momento. Entonces, esas burbujas al momento de reventarse forman grietas en el impulsor y en el cuerpo hidráulico, que a corto plazo van a reducir la eficiencia de la bomba, desbalanceo del impulsor, hasta su daño. Entonces, es muy importante saber con qué tipo de succión vamos a contar. Ahora, para poder determinar el NPCH real, existe una fórmula, que es la presión absoluta, que se abrevia con HA, la altura estática, que es HS, y las pérdidas por fricción. Justamente, cuando trabajamos con esta fórmula, que es lo que nos da a entender, la presión absoluta, ¿cuál es? Sobre la superficie del líquido, considerar la presión atmosférica. Justamente por eso estoy explicando mucho lo que es presión atmosférica, porque ese va a ser un valor importante en HA. La altura estática representa la diferencia de elevación entre la superficie del líquido y la entrada de la bomba. Succión positiva o succión negativa. Eso lo acabamos de ver. Y el HF es las pérdidas por fricción. El diámetro de tubería, la cantidad de codos que voy a tener en la succión, las válvulas, las conexiones entre bomba y tubería. Todos esos tipos de accesorios generan pérdidas. Y tenemos que utilizar los accesorios que menor pérdida nos dé. Entonces, la fórmula de el NPCH disponible sería HA más menos HS menos HF. El NPCH, un ejemplo que tenemos acá, si tenemos la presión en la superficie del líquido, a ver, si la presión en la superficie del líquido es de 10 metros de columna de agua, la bomba está a 2 metros por encima del nivel del líquido, nos está haciendo referencia a succión negativa, y las pérdidas por fricción en una tubería son de 0.5 metros. Un valor estándar. Si utilizamos la fórmula HA a nivel del mar, 10 metros. Pues si estuviésemos en Cuenca, 2.500 metros, estuviésemos en alguna parte a 3.000 metros, ya no sería HA10, sería al final HA7 o HA5 o HA8, menos HS porque es succión negativa. Me va a restar al NPCH disponible que va a necesitar en ese momento. Y el HF, que es la pérdida, menos 0.5. Entonces, aquí nos da un valor de 7.5 metros de NPCH disponible. Lo que me está entregando el proyecto, lo que me está entregando en ese momento la parte sanitaria. Acabamos de ver esta fórmula, la más sencilla, pero si estamos trabajando en un lugar con mucha temperatura y el agua donde va a bombear se encuentra por encima de los 30 grados o en 30 grados centígrados, también tenemos pérdida. Aquí está la tabla en donde nos indica que a 30 grados de temperatura voy a perder 0.42 por vapor de líquido. Entonces,
todo esto es una resta. Todos estos valores se van restando al NPCH disponible. Ahora, aquí vemos un ejemplo. Estoy haciendo, ya vimos el NPCH disponible. Ahora, un ejemplo con el NPCH requerido por un modelo de bomba. Esa es una bomba FW modelo C5. Si tenemos acá 3 curvas en donde, perdón, un momento, ok. Tenemos 3 curvas en donde tengo modelos de 7, 5, 10 y 15 caballos. Vamos a trabajar con el B y el A. Yo indico en este momento que voy a trabajar esta bomba del modelo A, lo voy a trabajar aproximadamente a 140 pies aprox y 250 galones por minuto. La intersección de forma vertical con la línea del NPCH, ese sería nuestro NPCH requerido, que estaría aproximadamente en 10 pies, que equivale como a 3 metros de altura. Ese equipo en ese punto de operación, con esa curva de rendimiento, necesita 3 metros de NPCH. Si lo instalamos en el ejemplo anterior, en donde teníamos succión negativa, y básicamente ese es el peor ejemplo, el más desfavorable normalmente, cuando tenemos succión negativa. Podemos trabajar porque el NPCH que me está dando en ese momento es 7 metros y el requerido es 3. Estoy dentro de lo que realmente necesito, ¿no? Pero si esta bomba, por algún motivo, llega a trabajar no en 250 galones, sino que llega a trabajar en 350 galones, mucho más a la derecha, el NPCH se va a 6 metros, el requerido de la bomba. Y en ese momento estoy muy cerquita del NPCH disponible. Ahí tenemos un problema. Posiblemente pueda haber ya cavitación, porque estamos muy cerca. Entonces, siempre es importante tener en cuenta todos estos parámetros. Entonces, para poder tener mucho más claro lo del NPCH, siempre el NPCH disponible debe ser mayor al requerido, siempre. Por ese motivo, existen factores de seguridad. El factor de seguridad más común que puede manejarse, 0.5 metros o hasta 1 metro de factor de seguridad. Sumarle al NPCH requerido, justamente para evitar este tipo de inconvenientes. Entonces, la regla de oro en un factor de seguridad, como les decía, de 0.5 hasta 1 metro, y en la industria suele incrementarse del 10 hasta el 30%, justamente para que el NPCH disponible sea calculado de mejor manera y sea mucho más amplio, para que la bomba no llegue a entrar a punto de cavitación. ¿Por qué es necesario este margen? Cambios de temperatura si el líquido se calienta. Mientras más caliente está el líquido que va a bombear, vamos a tener un valor que tenemos que restarle al NPCH disponible. Y podemos llegar a un punto de cavitación. Filtros sucios. En muchas instalaciones, cuando tenemos la válvula cheque canastilla, lleva un prefiltro. Ese prefiltro a veces se llega a tapar, entonces tenemos menos flujo de agua y eso nos genera también pérdidas. El nivel del tanque. Nosotros consideramos, cuando es succión negativa, considero un tanque de 2 metros. ¿Siempre lo voy a tener lleno el reservorio? No lo sé. Puede a la final que baje 1 metro. Entonces,
A veces los cálculos se hacen como en el mejor punto de la cisterna, pero si en algún momento bajamos, menor NPCH disponible, mucho más cerca al NPCH requerido. Desgaste de la bomba. El impulsor, ya ha pasado muchos años de funcionamiento, el impulsor se desgasta. Entonces va a requerir mayor NPCH. La distancia, el diámetro de tubería, diferencias de altura, todos esos factores que generan pérdidas de fricción deben ser sumados al TDH. No deben ser restados, deben de ser sumados para que la bomba sea elegida de la mejor manera. En este momento ya puedo calcular una bomba. La verdad, creo que todavía no. ¿Por qué razón? Porque todavía necesitamos entender mucho más a fondo todos los parámetros y todo lo que nos puede entregar el lugar donde va a estar instalada la bomba. Inamovibles. Velocidad máxima de bombeo no debe ser mayor a 3 metros por segundo. Y las pérdidas por fricción deben ser inferiores al 12%. ¿Por qué razón? Aquí está la tabla. Diámetro nominal de tubería o de accesorios. 15 milímetros, velocidad máxima 1.6 metros por segundo. Así hasta 100 milímetros. Justamente, si yo tengo mayor a 3 metros por segundo, lo que va a suceder es que esa tubería se va a romper. Y los caudales máximos. Asimismo, no podemos sobredimensionar el caudal que vaya a pasar por esa tubería porque al fin y al cabo lo que va a tener es pérdidas por fricción. No voy a pasar por una tubería de 20 milímetros 8 litros por segundo, jamás. El que lo intente lo que más va a tener es pérdidas. Entonces, por eso esto se llama inamovibles. Algo de principio de funcionamiento, que es una fuerza centrífuga. Justamente vemos aquí la imagen del impulsor. ¿Qué es lo que hace el impulsor? En la parte central del impeller es por donde ingresa el caudal o el fluido. Y a la velocidad que trabaja el motor, ya sea 3600 RPM, que eso es lo más estándar, o 1750 en la industria, o puede ser hasta 1200 RPM, por la fuerza centrífuga va a mover esa cantidad de líquidos y va a ejercer una presión dentro de la voluta de la bomba. Como lo vemos aquí en esta imagen, el impulsor gira a alta velocidad o a velocidad media, empuja el líquido hacia las paredes del cuerpo de la bomba y siempre está tratando de que salga por la boca de descarga. Entonces, justamente en el centro se genera un punto de baja presión y ese punto de baja presión genera un vacío para que el fluido por presión atmosférica ingrese a la bomba. Muchas personas dicen, la bomba está succionando. No, la bomba te genera un vacío en la tubería, en el cuerpo de la bomba, y eso hace que el fluido entre por presión atmosférica. Por eso es muy importante la presión atmosférica. Las clases de fluidos, ¿por qué explicamos un poco? Porque lo que son gases, aire, son comprensibles. El líquido, agua, alcohol, todo lo que sea fluido son incomprensibles. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque donde no hay agua, tendremos aire y no hay bombeo. Entonces, en la tubería, si nosotros tenemos burbujas de aire, y recuerden los que les expliqué, la bomba genera un vacío en la voluta. Pero si encuentro una burbuja de aire, ya no existe ese vacío y por ende no va a haber succión. Eso en especial en las bombas que son con succión negativa. ¿Qué más debemos saber?
tamaño de tubería, longitud de tubería, material de la tubería, válvulas para las pérdidas y requisito de carga de operación. ¿Por qué razón? Porque nosotros al escoger mal una tubería y no estar trabajando en base al caudal que hayamos diseñado, vamos a tener pérdidas en varios puntos, como se muestra en la imagen. Puedo ingresar con 100 libras de presión por una restricción de tubería, que eso normalmente siempre lo encontramos en instalaciones sanitarias. Baja la presión a 75 libras, porque le estoy enviando a la final 200 galones por minuto por una tubería de 1 pulgada. Pasa hacia otro punto que baja la presión, en cambio, al final, en cambio, amplían la tubería. Entonces, ahí tenemos un punto, en cambio, de baja presión por ampliar la tubería. Entonces, muy importante los diámetros de tubería que nosotros utilicemos. Bueno, pérdidas por fricción. Vamos a comenzar a hacer cálculos por pérdida de fricción. Tenemos fórmulas de Hansen, de Williams, de Barnes, pero en la actualidad ya todo está mucho más fácil. ¿Por qué razón? Porque ya existen tablas de pérdidas de fricción por caudal, por diámetro de tubería, por tipo de tubería, ya sea plástica, PVC, cédula 80, cédula 40, hierro, galvanizado, acero inoxidable. De todo tipo de tubería ya existen las pérdidas por fricción. ¿Por qué razón? Porque no va a ser la misma tabla de pérdidas por fricción en tubería plástica o en hierro. Porque el hierro internamente puede tener mayor rugosidad y esa rugosidad es fricción para el agua, entonces la tabla tiene que ser diferente en comparación a una tubería plástica que internamente su cuerpo es más liso, entonces en ese momento va a tener menor fricción. Entonces, aquí está la muestra, ya existen tablas de pérdidas por fricción y ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplo, solo en tema longitudinal. No vamos a profundizar tanto porque hay tablas de pérdida por fricción de tuberías y también de accesorios. De tipo de material, accesorio plástico, accesorio de bronce, accesorio de acero inoxidable, todo eso existe. Entonces, un ejemplo, quiero bombear 340 galones por minuto en un diámetro de tubería de 4 pulgadas. Material de la tubería, PVC 80, cédula 80, distancia 300 metros. Aquí está la tabla. Escojo 350 galones, el más cercano a 340, diámetro de tubería 4 pulgadas, la unión de esos 7.39. 7.39 pies es lo que voy a perder por cada 100 metros, por cada 100 pies de tubería. Entonces, 7.39 por 3, ¿por qué por 3? Porque el ejemplo era 300 metros de recorrido lineal. Entonces, en ese momento yo voy a perder 22.17 pies. Si transformo esos 22.17 pies, son 6.75 metros, que deben estar considerados en la cabeza de la bomba. Si no consideran eso, a la final no llegue agua hasta los 300 metros. Un pequeño resumen. Importante, el líquido que va a bombear, agua sucia, agua limpia, agua de pila, producto químico o agua que tenga algún sólido suspendido. ¿Desde dónde? Al final un pozo profundo, de algún tanque, río, de una cisterna, o voy a hacer un búster de alguna tubería de servicio que me está entregando la empresa pública de agua. ¿Hasta dónde? A un tanque elevado, o necesito enviar agua a 500 metros, o necesito presurizar mi domicilio. Altura estática, desnivel de los dos sitios. Cantidad de líquido, el caudal, qué es lo que vamos a llenar, en qué tiempo lo necesito llenar. Caudal, si es presurización, tengo que hacer el cálculo de caudal en base a los puntos del domicilio, la cantidad de llaves o la cantidad de puntos de agua que haya donde quiero presurizar.
quiero llenar un tanque elevado, pero ¿en cuántos minutos lo quiero llenar? A la final es de 10 metros cúbicos y estoy con una bomba de un caballo enviando agua para que se llene ese tanque y se va a demorar 5 días. Tenemos que ver todo eso para que todo sea optimizado y que el equipo sea lo adecuado para el sistema. Voltajes, muy importante. Tipo de fases, puede ser monofásico, trifásico, puede ser de 115 voltios monofásico, 230 monofásico, puede ser 230 trifásicos o 460 trifásicos. Todo eso tenemos que ver. Bueno, visualizamos un poco cómo hay que hacer una selección. Disculpen un poco por la fotito, pero es de un libro antiguo, pero está bastante bonita y didáctica. La longitud de la succión, la longitud de la descarga, el diámetro de la tubería, la altura de succión, donde está la bomba. Si ven, la bomba está ubicada a una altura donde está aspirando. De ahí de la bomba hacia arriba ya es la altura de descarga. La altura vertical, y en este caso solo estamos llenando un reservorio. Si es presurización, es la altura vertical más la presión que yo quiero tener hasta el último punto. Aquí está la tabla de puntos de agua. Si queremos hacer un cálculo de un dimensionamiento de un domicilio o de un apartamento o de un hospital, ya existe una tabla de cantidad de puntos de agua por tipo de predio, oficinas, apartamentos, hoteles, hospitales, escuelas, y puede llegar hasta más de 1000 puntos. Entonces, este es un factor de simultaneidad, un coeficiente que se multiplica por la cantidad de puntos que nosotros vayamos a encontrar. Entonces, un ejercicio práctico, tenemos un baño máster, 4 baños completos, una cocina, un área verde, un calentador y los puntos de servicio. En total, 28 puntos. Para una casa o un departamento, esos 28 puntos se encuentran en el nivel de hasta 30. Apartamentos, el factor de simultaneidad es 0.55. Entonces, la cantidad de puntos que encontramos por 0.55, eso nos da 16 galones por minuto. ¿Cómo calcular la presión del sistema? Bueno, el TDH, estoy considerando que el sistema va a estar en un departamento y quiero presión en un tercer piso. Entonces estoy considerando altura de succión 2 metros, succión negativa, altura de descarga 3 metros, presión de servicio 25 metros, 25 metros transformados a PSI, aproximadamente son como 35 PSI, aprox, y 5 metros de pérdidas por fricción. Haciendo esa sumatoria, tenemos 35 metros. Por 0.42 nos da 50, 52 libras de presión. Entonces, ya tengo el caudal, tengo la presión. En ese momento, con esos puntos es fácil. Puedo elegir una bomba. Como esta. Tengo aquí la curva, tengo una bomba que a 50 libras me entrega 18 galones por minuto. Muy cerca, sobrepasa 2 galones de lo que necesitamos. Pero tenemos 18 galones a 5 pies de succión. Ven en la tabla que a 25 pies baja el caudal. Si tuviésemos mayor cantidad de succión o la bomba esté operando a 3000 metros de altura, estamos perdiendo succión. En ese momento ya la bomba no me entrega 18 galones, sino 9 galones. Entonces, por eso es muy importante dónde va a estar instalado el recorrido de la tubería, no abusar con las succiones mayores a 2 metros en succión negativa. De preferencia, si puede ser succión positiva, mucho mejor. En proyectos, succión positiva siempre. Nunca succión negativa para no tener problemas. Porque si no, teóricamente digo, sí, es una bomba de un caballo. Pero lo voy a instalar a 3000 metros. Ya no me da. Al final necesitaba una bomba de 2 caballos en ese punto de operación.
Para poder calcular el tanque de presión, muy fácil. Si es sistema hidroneumático, el caudal que nos dé lo multiplicamos por 3. Ese va a ser el tamaño del tanque de presión. Si vamos a trabajar con sistemas de presión constante, lo calculamos el caudal un 10%. Entonces, dependiendo de cómo lo vayan a realizar el sistema, deberían hacer este tipo de cálculos. De preferencia, trabajar en la actualidad más con presión constante. Asimismo, tenemos una tabla de selección. Si quiero un sistema hidroneumático y no sabemos calcular el tanque, bueno, aquí yo ya entrego 16 galones, perdón, por cantidad de puntos de agua, 25 puntos de agua, aproximadamente entre 14 y 16 galones. ¿Cuál es la bomba que necesito elegir? Ah, es una bomba de 1 caballo, tanque mínimo de 44 y puede ser 62 galones también. Como mínimo 44. De ahí para arriba hasta 119 sin ningún problema, pero es mucho más costoso. Pero aquí viene el tema que les mostré en la curva de la bomba. Si está instalada de una manera incorrecta o a alturas de trabajo muy altas, no va a entregar ese caudal. Correcta instalación de equipos. La bomba siempre tiene que estar lo más cerca posible de la fuente de alimentación. La tubería de succión completamente hermética. ¿Por qué? Si entra aire, se rompe el vacío y si se rompe el vacío, la bomba deja de funcionar o de hacer su vacío internamente y no hay succión. No utilizar, utilizar la menor cantidad posible de accesorios, codos, válvulas, T, reducciones, lo más directo posible, en succión negativa y en positiva, lo más directo posible hacia la cisterna. Todos los accesorios son puntos de pérdidas de fricción. Los diámetros de succión, nunca reducirlos, más bien ampliarlos, y si los van a ampliar, utilizar accesorios adecuados, reducciones concéntricas y excéntricas en la succión. Entonces, tomar en cuenta siempre este tipo de accesorios. En succión negativa, siempre disponer de más o menos un 2% de inclinación hacia el reservorio. ¿Por qué razón? Cuando le doy esa inclinación, el aire que se puede acumular en la tubería lo va a liberar mucho más rápido hacia la boca de la bomba. Conservar una distancia cuando tenemos succión negativa, la válvula cheque no puede ir pegada a la pared de la cisterna. Siempre tienes que darle una distancia equivalente a 2 veces el diámetro de la tubería más 15 centímetros. Porque se genera un efecto vórtice, un efecto remolino cuando está succionando y eso también genera aire. Burbujas de aire que pueden llegar a la cámara de la bomba y se puede descebar. Un poco los accesorios que necesitamos: válvula de pie, universal, manómetro, de cebado, cheque vertical, válvula esférica, reducción y ampliación. Eso es como una instalación estándar. Acá ya vemos una imagen un poco más acorde. Tenemos, cuando es succión negativa, todos los accesorios, válvula canastilla. Vemos todo el tipo de válvulas y el tipo de accesorios. En succión positiva, la que vemos como válvula de canastilla no es una válvula canastilla, sino que es solo una canastilla, sin la válvula. De preferencia no deben de ponerle válvula porque es también un punto de pérdidas por fricción. La válvula genera fricción. Entonces se pone una canastilla si es que algún elemento que no sea acorde en la cisterna esté trabajando, esté dentro de la cisterna y tape la succión. Recuerden qué tipo de aplicación, el tipo de aplicación de agua sucia, agua de lago, producto químico. Muy importante, a dónde va a aplicar la bomba, cuál es el voltaje en sitio, qué tan alto está bombeando el sistema, qué tan lejos está bombeando el sistema, cuántos accesorios existen, cuál es el diámetro de la tubería, cuál es el caudal.
y la altura geográfica de instalación. Importantísimo. Le he dado mucho énfasis a la altura geográfica de instalación porque ninguna persona cuando está haciendo el cálculo a veces está tomando esos parámetros en consideración. FW, la marca a la que represento, laboratorio CSA, certificado. Nosotros somos tenemos podemos en nuestro laboratorio de FW somos certificados por CSA y cumplimos con el estándar 778, como todo producto americano. Todas nuestras bombas salen 100% probadas antes de salir de fábrica. Muy importante. Las fábricas, la competencia, ya no hace ese procedimiento. Nosotros los hacemos porque creemos que es el deber ser que los equipos no den problemas. 100% americano, Made in USA. Para cumplir con ese requerimiento, todos los equipos todas las partes del equipo tienen que tener un porcentaje, entre el 90 al 95. Nosotros lo cumplimos, 100% americanos. Muchas gracias. Bueno, aquí está nuestra página de YouTube en donde pueden ver el entrenamiento y ahorita estamos en la ronda de preguntas. Déjenme ahorita hacerlo rapidito. Bueno, al parecer todo está bien claro. No he tenido preguntas. Cualquier novedad de este entrenamiento lo pueden ver en la página de YouTube de Solar. Se encuentra grabado, no solo este, sino todos los que hemos dado en el año. Podrán ver y podrán repetir nuevamente lo que hemos conversado. ¿Listo? Entonces me despido. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en esta hora. Entiendo que a veces por tema de trabajo es bastante complicado, pero agradezco mucho a todas las personas que se pudieron unir. Espero que esta información les sirva de mucho y hasta la próxima.